Cierto es que hay una recuperación del empleo, algo leve, pero sí, como ha dicho Manuel Avedón en su reportaje, un punto se habría reducido el desempleo en comparación a noviembre del 2021 y en la actualidad hay 33% de toda la población económicamente activa que goza de un empleo formal. ¿Qué significa eso? Que tiene una contratación, que tiene las prestaciones del Seguro Social y goza de todos los beneficios de ley. Para ampliar esto, con nosotros a esta hora de la noche, el viceministro de Trabajo, el sector público, Jorge Benavides. Viceministro, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Byron, buenas noches. Un cordial saludo a todos los televidentes que nos siguen en esta entrevista. Es importantísimo ser un poco más específicos en cuanto a la, digamos, a desmenuzar las cifras, ¿no? Ese 33.7% que efectivamente es mucho mejor al 28% que teníamos el año pasado en esta misma fecha, implica que cuántos ecuatorianos han salido del desempleo, del empleo inadecuado, para entrar en esta categoría de empleo pleno. Es importante lo que usted señala precisamente para dar cuenta de los pasos importantes que está realizando el gobierno del presidente Lasso. En el gobierno del presidente Lasso se cumple con las promesas y una de esas promesas precisamente fue elevar el salario básico a $25. Hay que comprender el tema del empleo en un contexto general, en un contexto de crisis. Y sin embargo, a pesar de la crisis grave venida por el COVID-19, ha habido mejoras, como señalaban en el reportaje. Precisamente si se compara las cifras de noviembre del 2021 respecto a las cifras de noviembre del 2020, son mucho mejores. Diríamos que de entrada, en los primeros 4 meses de gestión del presidente Lasso se han generado 275,000 puestos de trabajo. ¿Cuál es la importancia de estas cifras? Nuevos de trabajo, así es. Y esto es importante porque da cuenta de entrar a un proceso de formalización del mercado. Cuando vemos las cifras, la gran preocupación del Ecuador es que de una población económicamente activa que está cerca de 8,3 millones de personas, hay un espacio muy grande dedicado al tema de la informalidad, lo que se explicaba en el reportaje, es decir, empleo no empleo, empleo o subempleo. Por horas. Y todas, bueno, el empleo por horas, la contratación por horas y estas cosas no están permitidas por la Constitución, pero diríamos que lo que no, el tema de la informalidad, claro, en la realidad hay ciertas cosas, ciertas particularidades y hay unos tipos de contratos que sí permiten de alguna manera esta particularidad, pero lo que señalo es que finalmente dentro de esta informalidad que existe dentro del mercado, las cifras demuestran que hay una mejoría en el tema del empleo, lo cual finalmente se verá mejorado cuando se presente el proyecto de oportunidades laborales. Estamos hablando más o menos de 2.600.000 ecuatorianos. Actualmente, personas que tienen un empleo digno o lo que se llama un pleno empleo, como señala la Constitución, cerca de 2.600.000 personas. Los restantes 6 millones están en esta categoría de informales, subempleo, empleo que no precario, y que no tienen hay empleo. Beneficios sociales, que no está registrado su contrato. No tienen beneficios de la seguridad social. Hay cerca de casi 400,000 personas que no tienen empleo. Entonces, en esta masa de informalidad, en este espacio amplio, entran las condiciones de subempleo y los que no poseen empleo o que no tienen un empleo remunerado. O sea, es una categoría que ingresaría bajo el paraguas para que los ciudadanos nos entiendan de la manera más sencilla de la informalidad, que no tienen un empleo con todas las prestaciones sociales como manda la ley. Ahora, en esta nueva ley de oportunidades que el presidente y el ministro, entiendo, van a socializar con varios sectores de la sociedad civil, entre ellos trabajadores, empresarios, se va a usar los mismos parámetros que se usó en la ley de oportunidades que no pasó. ¿Qué podemos adelantar un poquito para por lo menos tener una idea? ¿Qué se va a regular que no esté regulado ahora en el actual Código del Trabajo? Bueno, la preocupación siempre ha sido generar condiciones adecuadas que permitan generar incentivos para que los particulares puedan invertir y generar plazas de empleo. En ese contexto es necesario ponerle mucha fuerza a la idea del diálogo público que promueve el presidente de la República y que ha venido siendo también una característica de la administración del ministro Donoso, porque precisamente antes del envío del proyecto de ley hubo varios procesos de socialización, de analizar los contenidos de lo que tendría ese proyecto en materia laboral, tanto con los sindicatos, así como con los sectores y los gremios empresariales. Pero creo que es importante volver al tema del salario básico unificado, porque precisamente eso representa uno de los grandes compromisos que tiene el presidente Lasso en cumplir con una promesa de campaña.
Al contrario de algunas visiones que sostienen que se trataría de una decisión meramente política, no es así. Se utilizaron una serie de parámetros establecidos en la normativa internacional, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, donde se ve el crecimiento de la economía, se mide la inflación, pero se mide un tema que es importantísimo, es el índice de lo real del salario, que permite identificar qué es lo que realmente se puede consumir con lo que se va ganando, digamos, lo que genera cada uno de los trabajadores. Y en ese contexto, por ejemplo, de las cifras que daba precisamente el INEC, se señalaba que había una suerte de desaceleración en cuanto a ese salario, al salario real, digamos, lo que se podía consumir. Por eso precisamente es la idea de aumentar, digamos, la capacidad adquisitiva que tengan los ciudadanos. 25 le permitiría al trabajador de un salario básico mejorar su calidad de vida, de acceso a productos básicos. Sí, y mejorar su capacidad de consumo. El hecho de que sea un incremento que va directamente al bolsillo de los trabajadores va a permitir que puedan consumir y van a permitir con eso generar nuevas condiciones y reactivar la economía. Y va de la mano de otras medidas importantes que ha asumido el gobierno nacional, por ejemplo, con la eliminación del 2% para las microempresas, que eso ya está en vigencia a partir de lo que entró por el Ministerio de la Ley, la reforma en materia tributaria. El problema del empleo es estructural. Y por lo tanto las visiones para mejorar las condiciones de empleabilidad señalan que tiene que tratarse factores de tipo tributario, o sea, reformas fiscales, por supuesto laborales y también de seguridad social. Son tres elementos que van de la mano para poder dar respuesta a una de las necesidades más importantes que tiene este rato el Ecuador, como es generar empleo de calidad. Viceministro, me gustaría que nos especifique esto de las tablas sectoriales, que entiendo de acuerdo a cada actividad profesional, turismo, transporte, comercio, manufactura, el incremento varía. Pónganos unos 2 o 3 ejemplos para que la gente pueda entender. En efecto, en las comisiones sectoriales siempre, dependiendo de los sectores de la economía, en agricultura, plantaciones, productos industriales, farmacéuticos, construcción, comercialización, venta de productos, turismo, alimentación, transporte, el porcentaje es el 26.5%. En cifras concretas, actualmente el salario más bajo, por ejemplo, en el sector de la agricultura y plantaciones, es de 401,40 centavos. Eso gana un jornalero. Es lo más bajo. Ya. Exacto. Y lo más alto, sube. exacto. Lo más alto bajo la normativa actual, antes de que entre el salario básico unificado a partir de enero del 2022. Lo más alto que podía ganar un jornalero en agricultura, por ejemplo, era 411,79 centavos. A partir de la subida de $25 a partir de enero de 2022, el salario más bajo, que estaba en 401, subiría hasta 426. Y el techo más alto, que está en 411, según el 2021, al 2022 subiría a 437,53 centavos. Es decir, en cada una de las comisiones sectoriales, en cada uno de estos sectores de la economía, subiría el 26.5%, el porcentaje en cada uno de esos espacios. Señalar que siempre en los ámbitos sectoriales ha sido superior, digamos, el ingreso, el salario ha sido más alto. Y en eso sí hay, digamos, un acuerdo entre las partes, entre los trabajadores y empleadores. Se hizo según la normativa las reuniones que correspondían, está establecido en el Código del Trabajo, así como en los acuerdos ministeriales. Hubo las 3 reuniones que correspondían, incluso se modificó un acuerdo ministerial para dar más tiempo para que lleguen finalmente a consenso entre empleadores y trabajadores. Lamentablemente no se dio ese consenso y es potestad del ministro del Trabajo el emitir el acuerdo ministerial y por esta ocasión este porcentaje que digo del 26.5 se aplica también a las comisiones sectoriales. Es el mismo efecto, digamos, lo que sube el salario básico unificado y se aplicaría también este porcentaje equivalente al 26.5 que señalaba que se subiría a cada uno de estos sectores de la economía. Viceministro, finalmente, porque estoy contra el tiempo, ¿cuándo van a presentar esta reforma laboral? La reforma ¿Antes laboral de marzo o no? Sí, la idea es que se socialice, como ha dicho el presidente Donoso, que se discuta entre los distintos actores de la economía, que se discuta ampliamente en la sociedad, para precisamente perfeccionar, dejar el proyecto de ley que se envíe por parte del presidente, que vaya lo mejor pulido posible. No va a ser económico urgente. Bueno, eso se tendría que analizar todavía. Es una posibilidad, eso es una competencia del presidente de la República y las normas establecen esa alternativa. Pero lo importante es el diálogo público. Señalar finalmente que la reactivación económica ha sido posible gracias al exitoso plan de vacunación.
con lo que va más de 9 millones de personas vacunadas, eso permite precisamente que la gente se pueda reinsertar nuevamente al trabajo. Y ahora va a ser obligatorio, así que el que no se vacunó, mejor vacúnese. Viceministro, estoy contra el tiempo, muy gentil. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Viceministro de Servicio Público del Ministerio de Trabajo, Jorge Benavides, 7:32. Vamos a la pausa. Andrea regresa con más información y Arturo Barriga con los deportes.